y quiero que todos y cada uno de ustedes puedan estar profundamente atentos a toda esta palabra que vamos a estar compartiendo. Recuerden que hay un libro de la cual estamos hablando y es muy, muy importante porque decía el otro día que cuando hablamos sobre lo que es la temática profética, de lo que el Señor nos ha mostrado y lo que el Señor nos revela de manera continua a través del estudio exhaustivo de lo que es la palabra profética de Dios, encontramos que el momento que vivimos, el tiempo que estamos viviendo sobre el escenario de este mundo, obedece particularmente al cumplimiento de la palabra de Dios, de todo aquello que ya Dios ha revelado, y es maravilloso. Por eso que les pediría a ustedes que si ustedes no han tenido la oportunidad de leer el libro El transhumanismo y la genética, intenten de leer este libro, porque allí hay temas muy desafiantes que lo va a hacer a usted madurar en el conocimiento de la proyección profética y sobre todo entender el tiempo que estamos viviendo sobre el escenario de este mundo. Así que damos la gloria y la honra al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su gran misericordia. Y esto es lo que realmente queremos, que cada uno sean bendecidos por el Señor y puedan ser edificados a través de la palabra del Señor. Cuanto más conocimiento tenemos de la palabra, más entendemos que lo que está pasando hoy en día no es casualidad ni es coincidencia, sino que es el propósito de que nosotros como iglesia estemos apercibidos, estemos preparados y que realmente lo que estamos viviendo hoy en día no solamente es un tema de una pandemia, un problema de una contaminación de virus, sino que aún más allá de eso hay otras cosas que se están moviendo, y lo importante de todo esto es que la iglesia pueda estar apercibida y pueda estar preparada para entender que estamos en el escenario más profético que jamás la iglesia ha podido desarrollar y ha podido experimentar. Por lo tanto, vamos a comenzar hablando acerca de este tema, gloria al Señor. Y es lo que queremos orar al Señor para que sí nos dé luz, entendimiento y desarrollar intensamente esta temática. Padre, yo te doy gracias, Señor, por llegar a tantos lugares a través de esta palabra y de este compartir a través de los medios de comunicación y a través de la plataforma digital de YouTube y de Facebook, llegar a tantos y tantos hogares. Gracias, Señor, porque este es el día que como regularmente nos reunimos la iglesia en el templo por años, Señor, hoy tenemos la oportunidad de como iglesia no detenernos, no frenarnos, sino que continuamos marchando en una relación viva y profunda contigo, y a la misma vez que mantenemos una profunda relación contigo, también, Señor, tú nos instruyes, tú nos capacitas, tú nos enseñas y tú nos vas orientando de una manera particular y poderosa. Queremos darte la gloria y la honra que te pertenece a ti. Por ello y por todo te lo pedimos en el sublime nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, ahora y siempre. Amén y amén. Bueno, vamos a estar hablando acerca de lo que es el transhumanismo y las evidencias proféticas. Por un momento usted no va a ver el rostro mío, sino que va a ver las transparencias que estamos preparando, pero para que usted entienda claramente la temática que estamos abordando. El día domingo estuvimos hablando acerca del transhumanismo y la deshumanización, explicando algunos detalles. Hoy vamos a continuar hablando más con relación a este tema. Y es evidente y es notorio que estamos viviendo en los últimos tiempos. Algunos llegan a pensar que lo que está pasando hoy es simplemente una coincidencia, una casualidad que está pasando hoy, pero quiero decirles a todos en voz de alerta y a través de lo que la Biblia nos enseña y nos advierte de una forma tan profunda y clara, que estamos testigos y somos realmente testigos de las más grandes evidencias proféticas que se están desarrollando frente a nuestros propios ojos. Por lo tanto, estamos viendo en los tiempos que la Biblia habla como tiempo postrero o tiempos finales. El mundo se acerca cada vez más al día que un día el Señor retornará y se manifestará en poder y gloria en su segunda venida visible, donde todo ojo le verá, y aparte la iglesia tiene una esperanza bien amada antes de eso. Pero es importante que podamos entender que el aceleramiento inesperado y sorpresivo de los cambios que está habiendo hoy en el mundo no se habían dado jamás. Lo que hoy la humanidad está experimentando y viviendo jamás
lo ha vivido en la etapa del asunto de que todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra están en sus casas, en sus hogares, con sus familias, pero todo esto lleva por consiguiente planes determinados y que debemos de discernirlo en el propósito de Dios. Por eso que creo firmemente que no podemos bajar nuestra responsabilidad y, como el Señor dijera en su oportunidad, en su ministerio, velad y orad. Creo que este es un tiempo para que tomemos esto en una forma muy responsable, orando, clamando en la presencia del Señor. Pero también, juntamente con todo lo que estamos viendo, están sucediendo y van a suceder más fuertemente cambios tecnológicos. Y esto está determinado realmente, están determinando un papel cada vez mayor en el cumplimiento y la confirmación de todas y cada una de las profecías bíblicas. Aunque muchos intentan decir lo contrario, nosotros afirmar que el tiempo que estamos nosotros viviendo es un tiempo altamente profético. Y por un lado estamos viendo lo que está sucediendo y por otro lado el desarrollo de las tecnologías como la fabricación molecular, la inteligencia artificial, la computación cuántica, están produciendo cambios radicales en todo el panorama, en la parte económica, en la parte social, en la parte geopolítica mundial, y la magnitud en el desarrollo de todas y cada una de estas tecnologías harán empequeñecer realmente la tecnología e industria en tamaños y escalas, siendo inclusive imperceptible a la vista y al oído de los seres humanos. Por eso es menester que las diversas filosofías sociales y movimientos políticos que en este momento están surgiendo nos haga entender dónde exactamente la humanidad está siendo encaminada. Por esta razón necesito abordar esta tendencia profética, porque es el mayor cumplimiento de Dios, en este tiempo profético. Por lo tanto, es menester y es necesario que nosotros podamos discernir de parte de Dios todo este acontecer diario que está siendo realmente demarcado por cada uno de los acontecimientos. Así que gloria al Señor por ello, porque esto nos da a entender que sin lugar a duda, esto nos da a entender que el que ha de venir vendrá y sin duda que no tardará. Así que damos la gloria al Señor por ello. Por otro lado, queremos decir que el transhumanismo, cada una de lo que es el transhumanismo en sí, hemos estado diciendo que también es parte del cumplimiento de las profecías de Daniel. Recuerden ustedes que de eso hemos estado hablando bastante, prácticamente de las profecías de Daniel estuvimos hablando el domingo pasado, exactamente la profecía del capítulo 2 del libro de Daniel. Estoy esperando acá para ver si puedo cambiar la diapositiva, para que ustedes puedan apreciar todo lo que estamos realmente enseñando en cuanto a este aspecto se refiere. Esperamos que esto se pueda arreglar en el nombre de Jesucristo y podamos seguir adelante con este tema. Gloria a Dios. En primer lugar, lo que tenemos que decir que en cuanto al tema de la profecía bíblica, el transhumanismo es una de las cosas que va demarcándose y se va preparando de una forma acelerada. Cuando nosotros miramos la imagen de la estatua de Nabucodonosor, podíamos ver de una forma muy clara que en esa estatua estaba representados diferentes imperios que se iban a levantar a través de la humanidad, a través de la historia de los seres humanos. Son imperios realmente imperios que tenían que ver con el transcurso de la historia de los humanos. En primer lugar, podemos ver el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio de Grecia, el imperio de Roma. Y cada uno de estos imperios estaba representado por un material diferente. El primer imperio era la cabeza de Babilonia en oro, después venía en plata y sucesivamente iba difiriéndose los materiales con capacidades más inferiores. Y al bajar la capacidad de estos materiales, pues podemos notar que desde el bronce pasó a ser el hierro y finalmente llegamos a los pies de la imagen de esta estatua,
o de esta imagen que el rey Nabucodonosor había construido. Aunque si bien es cierto que la Biblia dice que él construyó totalmente la imagen en material de oro, completamente, la imagen fue totalmente construida totalmente en oro. Pero sin embargo, la descripción clara que el Señor le dio la revelación al profeta Daniel dice que tenía diferentes grados de materiales. Pero lo que estamos viendo realmente aquí en todo esto que estamos discerniendo por la palabra y la profecía, que cada uno de los 4 reinos y sus metales correspondientes, los 4 imperios de la humanidad, pero no nos olvidemos que finalmente el 5.º reino tiene que ver con el mundo actual, que está representado por los pies hechos de hierro y de barro. Entonces llegamos aquí a lo que podemos observar, que dentro de la demarcación profética el transhumanismo también tiene una particularidad del cumplimiento profético, y lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando este tema. Y es evidente que estamos viendo en los últimos tiempos y el mundo se acerca cada vez más al día del retorno de Jesucristo en gloria, como lo hemos dicho anteriormente. Ahora, el aceleramiento inesperado y sorpresivo de los cambios tecnológicos están determinados cada vez más por mayor cumplimiento y confirmación de las profecías bíblicas. Aunque muchos intenten decir lo contrario, hoy por hoy estamos frente a un escenario a gran medida y en una forma expansiva de evidencias y realidades proféticas. Y es indudable que estas palabras que estamos hablando reflejan perfectamente lo que está pasando desde hace un tiempo y son tan claras. Por otro lado, hasta los niños podrían entender lo que se llama el avance imparable de la tecnología, porque ellos están muy familiarizados, los niños y los jóvenes, con todo esto, lo cual estaría corroborando obras y de lo que está aconteciendo a través de la tecnología. Y esto no es otra cosa sino el cumplimiento de las profecías acerca de los últimos tiempos. Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Ahora, miremos esto en particular, porque cuando nosotros estamos hablando, ahí usted puede observar mejor lo que usted está viendo en pantalla, esta estatua imponente. Sabemos que luego en un momento dado, la misma palabra de revelación del sueño que estaba siendo interpretado dice que al final una gran piedra, no cortada con mano de hombre, sino una gran piedra que desciende del cielo, da con ímpetu sobre lo que son los pies mezclados de barro con hierro, y ahí es donde la estatua se desintegra por completo. Entonces necesitamos entender de una forma muy clara que estas palabras reflejan perfectamente lo que está pasando desde hace mucho tiempo, y esto es lo que nosotros queremos entender. Fijémonos que esto es lo que está pasando en lo que se llama o lo que se nombra o lo que se menciona la palabra globalización. Hoy en día se está usando mucho la terminología globalización, pero también por diferentes fuentes, y prácticamente hay un tsunami de invasión donde se está hablando mucho acerca del nuevo orden de gobierno mundial. Justamente es lo que estamos tratando de que usted pueda entender, que estamos frente a un cumplimiento de máximo clima de cumplimiento profético, y es como realmente la Biblia lo ha determinado. Pero cuando nosotros estamos viendo, a lo que nos llama la atención ya no son los imperios que han pasado, sino lo que nos llama la atención son los pies y los dedos del pie, porque ello tiene una mezcla de barro y de hierro. Y esto da realmente, debemos de entender que al ser hoy en día la gente está sumamente preocupada por ese diminuto virus que ha evidenciado cuán frágil es el ser humano. La Biblia lo ha anticipado y dice que cuando llegó a los pies, el barro mezclado con hierro daba a entender lo frágil que es el ser humano. En efecto, el profeta Daniel decía acerca de estas fuerzas que se mezclarían por alianza humana, pero no se unirían unos con otros como no se puede unir el hierro y el barro. En esta situación que el mundo está viviendo hoy en día, con toda esta epidemia o con toda esta pandemia, es de notar que lo que está dando a entender lo frágil que es el ser humano y lo frágil que la persona tiende a decaer su semblante
y cómo se puede desmoronar al perder la confianza, la relación y la fe con Dios. Por eso necesitamos entender que todo esto está siendo cimentado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Seguimos adelante. Juntamente con lo que se llama el transhumanismo, hay un sinnúmero de plataformas que tienen que ver con la misma conexión para desarrollar. Hoy más que nunca no voy a hablar de este tema hoy, lo voy a dejar para una temática solo donde estaremos abordando este tema, la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no deja de ser también una de esas mezclas inapropiadas simbolizadas por el hierro y el barro, pues la verdadera inteligencia nunca puede ser artificial. Fijémonos por un momento en esto que estamos hablando y que estamos diciendo. Todo esto nos demuestra que quienes han acuñado este término desconocen que la inteligencia artificial no es comparable con la inteligencia que Dios ha dotado al ser humano. Y lo explicamos el día domingo, mientras contemplamos la forma tan perfecta como Dios creó el cuerpo del ser humano. Pero por otro lado, nosotros estamos viendo que lo que está habiendo en lo que se llama la inteligencia artificial deja por completo en abandono y en desafío abierto de blasfemia y de abominación ante los ojos de Dios, como diciendo lo que Dios hizo no es perfecto, lo que el hombre hace, sí, eso es perfecto. Ese es el propósito, ese es el lema, esa es la consigna del transhumanismo. Y recuerde que todo esto está conectado. La inteligencia artificial es una de las partes más determinantes para llevar a cabo toda esta plataforma. O sea, lo que estamos entendiendo y lo que quiero que cada uno de ustedes entienda es que la inteligencia no se deriva ya en lo que el ser humano es por dentro, sino lo que puede representar por fuera, que es fuerza, poder, capacidad. Entonces, como sinónimo de ideas, tenemos que entender que esto es una trampa terrible en donde las fuerzas de la oscuridad y del enemigo quieren progresivamente la palabra inteligencia en los artefactos electrónicos, para no solo poner al mismo nivel la inteligencia humana, sino a la misma manera para rechazar lo que se llama la inteligencia de Dios mismo depositada en el hombre cuando fue creado a imagen y semejanza. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que las mismas mentiras del Edén se vuelven otra vez a levantar. O sea, Satanás dice, Dios ha creado al ser humano en imagen y semejanza a él, yo voy a crear algo que se parece al ser humano, pero mucho mejor que el ser humano. Lo voy a hacer perfecto y va a tener capacidad en todo sentido, va a tener una capacidad de inteligencia artificial, una capacidad de fuerza sobrehumana, una capacidad de no enfermarse nunca. Vamos a llegar a ese punto dentro de un momento. O sea, en lo que estamos hablando es que el efecto que la Biblia habla acerca de la mezcla del hierro con el barro parece fuerte como el hierro, aparentemente lo que se llama la tecnología, quizás como llamada como la tecnología todopoderosa, según algunos prescriben y hablan así en estos términos, pero en realidad es tan frágil como el barro. Y además ambos elementos, el hierro y el barro, no se pueden mezclar. Dice, no se pueden mezclar. O sea, el desarrollo de tecnologías como la fabricación molecular o la inteligencia artificial y la computación cuántica están produciendo cambios abruptos y radicales en el panorama económico, social, geopolítico y mundial. Todo esto va siendo encaminado a preparar sin lugar a dudas la plataforma para ese terrible personaje que la Biblia describe como el hombre de pecado, el anticristo o el hombre inicuo o el hombre de iniquidad. Por esta razón nosotros necesitamos de una forma muy clara ver los detalles que están sucediendo a nuestro alrededor y no sencillamente decir que esto es una pandemia más, sino que es la aceleración de toda la preparación que la Biblia ha determinado como los días proféticos y finales. Miremos por un momento aún más sobre este particular. Miremos que esto es sin lugar a duda todo el cumplimiento de la palabra de Dios.
Y cuando nosotros hablamos de eso, estamos diciendo que la magnitud en el desarrollo de estas avanzadas tecnologías hará empequeñecer la tecnología e industria en tamaños y escalas, siendo inclusive imperceptible a la vista y al oído del hombre, siendo imperceptible a la vista y al oído de los humanos, como hace un momento lo he remarcado al comenzar esta expresión de este tema. Por eso que es menester que podamos recordar de una forma muy especial que todas estas teorías de desarrollo, transhumanismo, poshumanismo, singularidad, que lo vamos a ir explicando de una forma detallada, es prácticamente concepto que tiene que ver con el darwinismo, o sea, la evolución, tiene que ver con la eugenesia, donde todo tiene que ser perfecto y se puede crear perfecto de acuerdo a la tecnología y de acuerdo a todo lo que están ellos en este momento, el sistema de todos los científicos que se están esforzando por desarrollar esto. Ahora, es de entender qué movimientos aún más sutiles y destructivos podrían explotar en popularidad durante la actual revolución tecnológica. Si el movimiento transhumanista emprende el vuelo, el resultado será más de lo mismo. ¿Por qué? Porque todos estos movimientos no logran abordar la causa fundamental de la condición humana actualmente, que es la naturaleza pecaminosa del hombre. Esa es realmente la problemática más grande, la problemática más terrible que hay en el ser humano y que hay en la humanidad. Por eso que el transhumanismo no va nunca a resolver este problema fundamental, que es el pecado del hombre que separa al hombre de Dios. O sea, entonces esto pasa desapercibido por completo y en lugar de ello se está hablando de lo que realmente el hombre quiere alcanzar, y Satanás engañando a la humanidad diciendo la mentira que le dijo a Eva y por consiguiente a Adán: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. En lugar de colocar a Dios en el centro, cada uno de estos movimientos transhumanistas coloca a los hombres haciéndolos ver como extraordinarios dioses en el centro y desplazando al Dios único, fiel y verdadero. Esto realmente es lo que nosotros tenemos que observar frente al acontecer de estos días, ya sea a través de medios de una clase de hombres y mujeres gobernantes que pretenden desarrollar una raza superior, o el desarrollo evolutivo de mejoras de los seres humanos, las mismas intenciones que se produjeron en lo que se fue el ensayo científico en la Segunda Guerra Mundial por Hitler. Esto se vuelve a repetir una vez más, la perfección del ser humano. O sea, las teorías del evolucionista de Charles Darwin ganó fuerza, ya que la mayoría de sus adherentes serían sacar la conclusión de que la versión actual de la humanidad no es un producto. Eso es lo que decía Darwin, que creyó y que fue el que mantuvo la teoría de la evolución. Esto es realmente bien desafiante. Mire lo que se llega a decir en la teoría de la evolución, en el hecho de que la mayoría de los adherentes sería sacar la conclusión de que la versión actual de la humanidad no es producto final, como diciendo: Dios no hizo verdaderamente un buen trabajo. Pero realmente tenemos que entender esto. Solo en una etapa temprana, en un proceso de evolución, ellos dicen, el hombre está solo en una edad temprana, un proceso de evolución continua. Y esta creencia se encuentra en el corazón del movimiento transhumanista. Esta es la teoría que mueve a estas personas. Una característica filosófica común del transhumanismo y el poshumanismo es la visión del futuro de una nueva especie de hombres más desarrollados en inteligencia. Pero vamos a ver que no son hombres, sino que se van convirtiendo cada vez en más máquinas y menos hombres. Y hoy vamos a explicar esto porque Jesús habló acerca de esto. Por eso, el poshumanismo es la visión de futuro de una nueva especie inteligente, en el que la humanidad evolucione, que viene a completar la humanidad y a sustituirla para siempre en una nueva y verdadera evolución de un ser, el hombre, pero en estado superior de toda perfección y de toda capacidad. Según esta línea de pensamiento, es decir, en lo que estamos hablando, según esta línea de pensamiento,
el ser humano tiene el imperativo moral de hacerse cargo de su propio progreso evolutivo. Es decir, se da cuenta que todo esto ya Dios no existe, ya Jesucristo no es importante, el Espíritu Santo. Es decir, la humanidad va camino a esa triste condición. O sea, estamos hablando que los transhumanistas argumentan que no solo existe un imperativo ético perfeccionista para los seres humanos, a luchar por el progreso y la mejora de la condición humana, sino que es posible y deseable para que la humanidad entre en una fase transhumana de la existencia en el que los seres humanos tienen el control de su propia evolución. Lo que intentan querer lograr con todo este pensamiento y estas teorías y estas ideologías es que todo esto es el resultado deseado, siendo el logro de un estado poshumano, donde el ser humano deja de ser tanto humano y se convierte en una maquinaria tecnológica, similar a lo que ellos llaman el concepto de la evolución de lo que se llaman la perfección del hombre a través de los esfuerzos de la tecnología. Entonces todo esto son conceptos que sostiene y enseña la nueva era. Varias religiones del lejano oeste también enseñan esto y lo han enseñado por las últimas décadas, diciendo que cuando el hombre llega a ser perfecto, descubrirá lo que se llama el nivel nirvana, que es lo que enseña la nueva era para engañar la mente de millones de seres humanos. Ahora, en esta fase, la evolución natural dice que sería reemplazada por el cambio deliberado. O sea, a través de esto, miremos cada uno de estos detalles. Lo que intenta querer lograr con todo esto es el resultado deseado, siendo el logro de un estado poshumano, en donde ya el humano no existe como tal, similar a lo que acabamos de mencionar, y lo que enseña y sostiene realmente cada una de estas religiones que van contrario a lo que es la creación perfecta de Dios. Ahora, los pensadores transhumanistas han llegado a decir que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse por ellos mismos en seres con que expandan sus capacidades como para merecer la etiqueta de poshumano. El transhumanismo se refiere a veces como poshumanismo o una forma de activismo de ser el hombre transformado por su propia capacidad, influido por ideales poshumanistas. Ellos dicen que el próximo paso en la evolución humana es cuando se le logre agregar 2 cromosomas más al ADN humano, y aquí vemos una vez más que todo esto está conectado con la modificación genética de los seres humanos. ¿Se dan cuenta? Es decir, no solamente es que el ADN de la primera pareja fue afectado y trastocado espiritualmente porque fue colocado el efecto de lo que es la desobediencia llamada pecado, sino que a la vez ahora no solamente quiere que el ser humano haya sido, Satanás, que el ser humano haya sido afectado espiritualmente cuando fue separado de Dios, y porque el ADN original que Dios, con toda información divina que Dios puso en el hombre, fue alterada por la desobediencia. Ahora lo que Satanás quiere hacer en este intento una vez más es desconfigurar la imagen y semejanza del hombre, semejante imagen y semejanza a Dios, y hacerlo una maquinaria, hacerlo un robot, donde la humanidad se va diluyendo y se va perdiendo. Pero no nos olvidemos de esto, que el transhumanismo va más allá de lo que es lo humano. Entonces necesitamos entender qué es realmente lo que intenta buscar el movimiento transhumanista. ¿Es ganar popularidad? ¿Es ganar popularidad cuando se acerca a la singularidad? O sea, a llegar a la perfección total. Todo esto no es sino una de las muchas señales, iglesia, una de las muchas señales proféticas determinantes que dan evidencia demarcatoria de que la segunda venida del Señor y la esperanza de la iglesia está prácticamente a las puertas, está acercándose de una forma acelerada, y algunos ni siquiera quieren despertar de esto. O sea, los seres humanos intentan romper sus limitaciones biológicas y la gravedad de la tierra mientras se dirigen contrario al plan y al propósito de Dios. Se puede observar con evidencias notorias el transhumanismo reflejado en la profecía bíblica, como el caso de la imagen o de la estatua
que interpretó, del sueño que interpretó el profeta Daniel. Y ahí nos está diciendo de una forma muy clara. O sea, la Biblia tiene mucho que decir acerca del futuro. Por eso que tenemos que ser amadores de estudiar y de escudriñar las Escrituras, pues en ellos, como dijo Jesús, no solamente encontramos la vida eterna, sino que encontramos entender y conocer la manera correcta, qué es lo que Dios nos quiere decir. Ahora, miremos estos detalles, que es muy importante. Entremos ahora en lo que dice la palabra del Señor exactamente, y voy a leer con ustedes el libro de los Salmos. Salmos capítulo 2, verso 1 al 4. Miremos y observemos estos detalles en forma muy particular. El Salmo 2.1 dice, ¿por qué se enojan? Es una pregunta. ¿Por qué se enojan? Son dos preguntas en un solo texto bíblico. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Entonces, es evidente que en el fin de los tiempos, la humanidad se levanta en rebelión y en blasfemia. Esto es lo que el salmista estaba viendo de una forma progresiva en el acontecer profético de la manifestación del Mesías verdadero. Entonces, que es el mismo Cristo, el ungido del Padre. Entonces, es evidente que en el fin de los tiempos la humanidad se levanta en rebelión y blasfemia contra Dios. Eso es lo que está hablando aquí. La humanidad va a ver sus limitaciones como obstáculos arbitrarios y establecidos por Dios mismo y su glorioso poder. O sea, la humanidad pareciera prepararse para la batalla contra el Señor en un esfuerzo por romper las cadenas de su opresor percibido. Sigamos leyendo este texto, este pasaje bíblico, que son 4 evidentes textos, que es la condición actual que el mundo está viviendo hoy. Mire, estudie esta palabra y va a ver cómo cada uno de estos detalles se está cumpliendo al pie de la letra de una forma muy clara y muy evidente. El Salmo 2.2 dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. O sea, la declaración que afirma esto, la declaración que afirma el transhumanismo, es un deseo que tiene mucho en común con la actitud del tiempo presente de la gran parte de la humanidad en los últimos días, que estamos viendo tan de cerca el cumplimiento de la palabra extraordinaria profética de Dios. Continuemos el otro texto. El texto 3 dice, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Esa es la intencionalidad bajo los efectos de la influencia nociva de las tinieblas y el poder mismo de los demonios y los espíritus de engaño que se están moviendo, el hacer entender al hombre que pueden librarse de Dios y que el estar cerca de Dios es como unas cadenas que se le han impuesto. Entonces ellos dicen, rompamos las cadenas, y gritan y liberémonos de ser esclavos de Dios. Ahora miremos en el último texto bíblico de esta parte bíblica, el verso número 4. Y dice el verso número 4, pero el que gobierna en los cielos, escuche, pero el que gobierna en los cielos se ríe, el Señor se burla de ello. Es evidente que en el fin de los tiempos, la humanidad se levanta en rebelión y blasfemia directamente abierta contra Dios mismo, como he dicho, y la humanidad va a ver sus limitaciones como obstáculos arbitrarios establecidas por Dios y su glorioso poder. Por eso que la humanidad pareciera prepararse para una batalla o para la batalla contra el Señor en un esfuerzo por romper las cadenas de su opresor percibido, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir ahora mismo para que lo podamos entender y lo podamos discernir de una forma clara. Ahora observemos que la declaración que afirma el transhumanismo es un deseo que tiene mucho en común con la actitud de la humanidad en los últimos días que estamos viviendo. Cuando los discípulos, escuche bien y atienda esto porque usted va a entender un aspecto profundamente profético. Y es esto, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús de cuáles serían las señales del final de los tiempos, él mismo les declaró lo siguiente y se los dijo. Pero hemos hablado en estos días acerca del capítulo 24 del libro de Mateo, pero vamos a llegar al verso número 22. Queremos llegar a este punto, queremos llegar y leer exactamente este texto bíblico, que ahí viene una evidencia de lo que es o de lo que sería en un futuro el transhumanismo o la intención del transhumanismo. Cuando los discípulos entonces le preguntaron a Jesús de cuáles serían las señas de su venida o del final de los tiempos,
él mismo lo declaró diciendo lo siguiente. Y dice este texto, el Señor hablando, y si aquellos días no fuesen acortados, escuche bien lo que dice aquí, este texto es bíblico porque le va a dar luz a entender lo que estamos hablando. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Observe que un detalle que quiero resaltar en esta oportunidad, esta es la revisión la revisión de Jubileo, la Biblia en la traducción Jubileo, que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne, dice, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a mirarlo luego también en otra versión, pero lo que quiero que usted entienda en este hecho que dice que ninguna carne sería salva. Miremos esto porque nos va a ayudar a comprender más detalladamente. Tomando el contexto original de la cual hemos dado referencia y lo hemos leído, Jesús no necesariamente dice que a menos que esos días se acorten, la humanidad no sobreviviría. En cambio dijo, salvo que esos días se acorten, ninguna persona sobreviviría. Ninguna persona sobreviviría. Y esto lo podemos encontrar también en otro texto bíblico de la Nueva Traducción Viviente. Miremos aquí, que también. El otro dice, ninguna carne. Ahora acá dice, mire este texto. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobreviviría, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. O sea, según la concordancia Iglesia Strong, la palabra carne en el original de la raíz griega, está la clave de esta frase para que podamos entender cómo allí está de una forma muy realmente reveladora el tema de la intencionalidad del transhumanismo, poshumanismo y la singularidad. O sea, en esta raíz griega de esta palabra se usa la palabra sarxi, S-A-R-X, sarx, y significa carne como despojado de la piel o del cuerpo. Escuche bien. Es algo que está diciendo en la original traducción en griego, significa la palabra cuando dice carne, en el verso anterior que hemos leído, dice carne, es como, viene de la palabra sar, que significa como despojado de la piel o del cuerpo, en contraposición al alma o espíritu, como símbolo de lo que es la naturaleza humana externa. O sea, tiene que ver con la sustancia del cuerpo, la totalidad de todo lo que es esencial a lo humano. Aparte externa, o sea, del humano, es la masa corporal, el cuerpo físico, parte muscular que cubre los huesos, las limitaciones físicas de la existencia del cuerpo humano. Entonces dice, a menos que los días no fueran acortados, ninguna carne se salvaría. O acá dice, ninguna persona sobreviviría. Se está refiriendo a algo mucho mayor que eso. Es esto mismo que pretende alcanzar el movimiento. Eso mismo es lo que pretende alcanzar el movimiento del transhumanismo en la transformación de lo que es la raza humana en una carrera de poshumano. O sea, ir progresivamente desintegrando el concepto de humano y convertirlo prácticamente en algo robotizado. Esto es tremendo. Justamente, ya que no necesitan los huesos, no necesitan la piel para cubrir la carne, para sobrevivir. Entonces estas palabras de Jesús tienen un significado completamente profético, en evidencias demarcadas en este tiempo actual. Es decir, que estamos nosotros viviendo justamente en aquellos días que el Señor dice. Yo he predicado hace un tiempo, bastante tiempo atrás, acerca de cómo los días serían acortados, pero es que tenemos dentro de esa forma. ¿Por qué razón? Aparte de la maldad, aparte del pecado, aparte de la intencionalidad, de la desobediencia de las naciones contrario a Dios y su palabra revelada, aparte de esto hay una maquinación elaborada por las profundidades de las tinieblas, donde lo que se quiere es destruir por completo la característica de lo que es el ser humano. Entonces dice, si el Señor no acortara aquellos días, entonces ninguna carne iba a poder sobrevivir o ninguna persona sobreviviría, ya que
no necesitan los huesos, no necesitan la piel para cubrir la carne, para sobrevivir. Entonces, estas palabras de Jesús, como he dicho hace un momento y lo repito otra vez, tienen un significado completamente profético, con evidencias demarcadas en este tiempo actual que nos ha tocado vivir. Ahora, pareciera importante entender y suponer que la humanidad tendrá que someterse a algún tipo de transformación radical con el fin de trazar una guerra contra el Dios Todopoderoso, y eso lo vamos a explicar ampliamente más adelante en toda esta temática, porque es mucho material lo que quisiéramos compartir con ustedes, porque todo eso debe abrir los ojos para entender que estamos en un tiempo determinante en el reloj profético de Dios, en la proyección de las del cumplimiento profético de la palabra. Hoy ya existe un gran impulso arrogante de parte de los seres humanos en todo desafiante contra Dios y su misma presencia. Todo lo que queda es la necesidad de un aumento arrollador en el poder humano, que engaña a la humanidad en la creencia de que pueden superar al Señor de señores. La Biblia es clara, iglesia, cuando menciona en el texto anterior en donde la humanidad está en última instancia dirigiéndose en conflicto físico directamente contra Dios. Por eso que en la mente de ellos está estar creando hombres sobrehumanos, hombres poshumanos con una capacidad que excede a lo que es la naturaleza propia del ser humano. Miremos esto porque realmente esto nos hace pensar. ¿Cuáles son las metas? Escuche que ahora voy a tocar 4 o 5 puntos que es muy interesante. ¿Cuáles son realmente las metas que quieren alcanzar o que quieren lograr desarrollar el transhumanismo, logrando hacer poshumanos, es decir, humanos superiores a la forma como Dios originalmente los ha creado? ¿Y cuáles son entonces las metas que quieren alcanzar y por qué quieren llegar a ese lugar? Ahora miremos esto, que esto nos va a ayudar a discernir, y de cada uno de esos puntos hay un tema que podríamos abordar en las próximas semanas más adelante. Lo primero que quieren, una de las primeras metas que quieren lograr es alcanzar la inmortalidad, o sea, la inmortalidad humana. Pero la inmortalidad humana que el transhumanismo está tratando de acondicionar la mente de la mayoría de los humanos es una inmortalidad limitada, en el sentido que la inmortalidad de que ellos dicen para el año 2040, 2050, es que la mente o el cerebro, la mente del ser humano se ha colocado en una computadora, y entonces ellos hablan de inmortalidad, pero una inmortalidad consecuentemente limitada. La Biblia habla de inmortalidad, pero totalmente difiere de eso, porque la inmortalidad que la Biblia habla, de la eternidad que la Biblia habla, es diferente al concepto del transhumanismo. Entonces dice ellos que lo primero que quieren lograr, y esto lo voy a explicar más adelante solo en un tema para explicar todas las formas, diríamos, que entretejen y cómo se va operando este sistema, para que se entienda de una forma clara que esto es un engaño profundo cuando hablan acerca de la inmortalidad, porque es una inmortalidad donde el cerebro colocado en una computadora, la mente de un ser humano colocada en una computadora. Esto solo realmente debemos de entender de una forma muy clara, y lo voy a ampliar ahora en este instante. Esto solo lo alcanzarán, la verdadera inmortalidad, la verdadera eternidad y la verdadera inmortalidad solo lo alcanzarán los hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesucristo. Ellos serán testigos verdaderos de lo siguiente. Ahora, miremos esto, otro punto. Esto es el primer punto, la inmortalidad humana. Es lo que quieren lograr, es lo que quieren alcanzar. Lo segundo que quieren lograr el transhumanismo es el fin del sufrimiento. Está bueno, aparentemente nadie pensaría que se goza con el sufrimiento de los seres humanos, no, pero esta es la segunda meta. Miremos esto en detalle para que luego terminemos con una respuesta bíblica, escritural y profética. Lo tercero es el fin de la hambruna, o sea, donde el hambre desaparece por completo de la tierra. El fin de la hambruna, pero es a través del transhumanismo. Claro, ellos hablan del fin de la hambruna porque cuando ya son prácticamente poshumanos
y son prácticamente convertidos en robot, no necesitan comer. Prácticamente lo que necesitan es simplemente mantenimiento, pero no comer en la forma que el ser humano come y se alimenta. Esto solo realmente debemos de entender que es una forma, metas que dicen ellos quieren alcanzar. Hay una cuarta meta que quieren alcanzar, y es, la otra cuarta meta es el fin de la enfermedad. El fin de la enfermedad. El fin de la enfermedad. Pues claro, al lograr hacer maquinarias, el ser humano ya no estará como ser humano. Pero el Señor fue muy sabio en el sentido cuando dijo: si aquellos días yo no lo acortare, ninguna carne y ninguna persona sobreviviría. Y lo quinto que también se quiere lograr a través de esto del transhumanismo es el fin de las discapacidades. El fin de la discapacidad, donde ya no haya personas discapacitadas. Esto suena bien, como sonó bien aparentemente las palabras de la serpiente a los oídos de Eva. Ahora, miremos realmente que estas 5 proyecciones de metas que quiere alcanzar el transhumanismo de una forma totalmente distorsionada, fuera del concepto del propósito y la voluntad perfecta de Dios, miremos que tenemos una respuesta de parte de Dios en la propia palabra, la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Es lo siguiente. Miremos esto. El fin de la muerte y el sufrimiento. Dios promete en su palabra. El fin de la muerte y el sufrimiento. Es decir, esto no es una inmortalidad ficticia, es la verdadera inmortalidad del ser humano. Nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 4, Él le secará toda lágrima de los ojos, el Señor mismo, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas estas cosas ya no existirán más. Ya no existirán más. Enjugará el Señor toda lágrima de los ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, por todas estas cosas, ya que no existirán más. Hay una promesa extraordinaria dada por el poder glorioso de la muerte y resurrección de Jesucristo. No solamente Él perdonó el pecado, la iniquidad y la rebelión, sino que aparte de eso nos dio promesa de eternidad, y esta es la verdadera inmortalidad. No es que el cerebro de un ser humano quede dentro de una computadora llamada el sistema de la inteligencia artificial, sino que el Señor dice que Él nos va, aleluya, a llevar tal como hemos sido creado y formado por Dios. Hay una esperanza de gloria, hay una esperanza de eternidad y una esperanza de inmortalidad, y eso no lo puede ofrecer el transhumanismo, no lo puede hacer el poshumanismo, ni lo puede hacer el concepto de la singularidad, porque eso solamente radica en la esencia misma del poder y de la gloria del Padre. Todas estas esperanzas se realizan y se van a realizar en el cielo, así que esencialmente la agenda transhumanista se trata de alcanzar el cielo en la tierra. Y esto no es lo que Dios ha hablado por medio de su poderosa e infalible palabra. La ejecución final de la agenda transhumanista es un intento descarado de colocarse por encima del muro del redil, y en lugar de pasar por la única puerta de salvación, quien es Jesucristo mismo, ellos intentarán menoscabar esa gran verdad para que la gente no crea en eso y crea que el ser humano puede lograr desarrollarse potencialmente y convertirse en una maquinaria robotizada. Esto es lo que realmente están enseñando. Ahora miremos esto. La segunda etapa de la contestación de la meta que ellos tienen. Ahora, dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, verso 2, el fin de la hambruna y el fin de la enfermedad. Dios promete eso. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre para siempre.
Porque en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Oh, sí, Señor, gracias, porque Él nos promete que llegará un día donde el fin de la hambruna terminará y donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, donde no habrá penuria y donde realmente permaneceremos con el Señor. Ahora hay una tercera respuesta a lo que se había dicho: el fin de la discapacidad. Lo que nos dice el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versos 5 y 6. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos. Ya esto lo hemos visto cuando oramos y hemos clamado y orando al Señor. Lo hemos visto en parte ministrando en diferentes lugares. Hemos visto milagro de sanidad del Señor abriendo los ojos de los ciegos y destapando los oídos de los sordos y creando tímpanos cuando no ha habido tímpano. El cojo dice saltará, lo hemos visto, personas levantarse de sus sillas de rueda y hemos visto ese milagro. Pero la Biblia dice que va a llegar el fin de la discapacidad, donde el cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría, brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Es decir, eso está hablando de un futuro reino milenial de Cristo en la tierra, pero quiere decir que el fin de la discapacidad solamente está en la deidad gloriosa del Dios Todopoderoso, al cual alabamos, al cual glorificamos. Así que quiero decir a todos y cada uno de aquellos que me están escuchando que en realidad todas estas esperanzas se van a realizar a plenitud en el cielo. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos. Todas estas esperanzas se van a realizar, aleluya, se realizarán a plenitud en el cielo. Por eso dice la Biblia que todo el que tiene esta esperanza en sí mismo, a sí mismo se purifica como Jesús es puro. Así que esencialmente la agenda transhumanista se trata de alcanzar el cielo en la tierra, ¿verdad? Y esto no es lo que Dios ha hablado por medio de su palabra poderosa e infalible. Es totalmente opuesto a lo que Dios ha establecido. Entonces significa que la ejecución final de la agenda transhumanista es un intento descarado de colocarse por encima del muro en lugar de pasar por la única, como he dicho hace un momento, por la única puerta de salvación, quien es el mismo Señor Jesucristo. Y termino diciendo en esta exposición de lo que estamos hablando en esta noche, termino diciendo claramente que Jesucristo es la única puerta que conduce a la eternidad con Dios, a los cielos. Los que tratan de entrar por cualquier otro medio están sentenciados al fracaso y a la ruina, porque solamente Jesucristo es la puerta, y quien por Él entrare, el que entra por esa puerta será salvo y alcanzará el beneplácito de toda esta gran bendición que hemos nombrado. Pero esto no está radicado en el esfuerzo de la forma como el hombre está pensando y está desarrollando. Estamos frente a todo un desarrollo y una maquinaria y unos pensamientos y unas agendas que están llenas de oscuridad y de tiniebla, y nosotros necesitamos proclamar que lo único que tiene al hombre, el único que da esperanza al hombre y a la mujer, es el acercarse a Dios y realmente reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Sin Él no hay perdón de pecados, sin Él no hay salvación, sin Él no hay eternidad, sin Él no hay nada. Pero cuando tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Rey Todopoderoso, aleluya, vamos a ser fortalecidos y bendecidos. Queremos seguir hablando sobre todas estas temáticas. ¿Y sabe por qué siento la carga? Porque algunas veces cuando hablamos acerca de las profecías bíblicas pensamos que faltan cientos de años para que se cumplan todo, y hoy estamos viendo conforme la profecía bíblica del libro de Apocalipsis 1:3 cierra la palabra del libro de esta profecía. Se le dijo a Daniel, pero a Juan le dice: no cierres el libro de las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Significa que el tiempo está cerca, significa una aceleración. Cuando comenzara a suceder las señales de los tiempos finales y postreros, necesitamos que la iglesia
comience a ver realmente a través de la óptica de la visión de Dios, conforme el Señor puso esta palabra a finales del año 2019. Tenemos que ver lo que Dios quiere que veamos y tenemos que oír lo que Dios quiere que podamos oír. No dejemos que la fuerza oscura de las tinieblas, del engaño, de la maldad nos lleve cuesta abajo. Levantémonos en búsqueda con Dios y clamemos al Señor de todo nuestro corazón, porque realmente Dios está de nosotros cual poderoso gigante para darnos victoria. Así que en el nombre de Jesús, iglesia, levántate, porque estamos frente al mover más grande del reloj de Dios profético que se acelera de una forma anticipada, y no estamos en ningún momento trayendo ni un mensaje negativo, ni un mensaje de pesimismo, ni en un mensaje de frustración. Estamos diciendo todo lo contrario. La esperanza que tiene la iglesia de Cristo es una esperanza de gloria que no nos puede avergonzar. Es que tenemos que levantarnos firmes sobre nuestros pies, dejar que la gente deje de jugar al evangelio de Jesucristo y se afirme plenamente en una búsqueda continua de la gloria, de la unción, del fuego del Espíritu Santo. Estos son momentos realmente determinantes en el reloj de la profecía bíblica. Son momentos en que el Señor está dando oportunidad a la iglesia para que se llenen del aceite del Espíritu, para que sean responsables en su relación de búsqueda y comunión con Dios, y no dejen que el enemigo los lleve cuesta abajo en el desánimo, en el desaliento, en la confusión, en el engaño, en la ansiedad, en el pánico, en tantas condiciones adversas que se levantan frente a nosotros. Este es el momento que te pongas firme sobre tus pies y entiendas claramente que estamos en un momento determinante. Aleluya. Y tenemos que estar, aleluya, más llenos del Espíritu, más llenos de gloria. Aleluya, arder con el fuego del Espíritu Santo y permitir que el Señor sea, aleluya, lo más importante en nuestra vida espiritual, nuestras familias bendecidas, nuestra casa bendecida, los que nos rodean cubiertos por la gloria de Dios. Pero quiero decirte de una forma muy especial: Jesucristo es la única puerta que conduce al cielo. No es el transhumanismo, no es el poshumanismo, no es la singularidad, no es nada de eso. Y vamos a estar hablando mucho acerca de estos temas. Lo voy a desglosar de una forma amplia para que usted llegue a la plena convicción y la plena seguridad que lo que Dios dice en su palabra profética es sí y es amén, y se cumple frente a nuestro. Así, de esta manera, aleluya, queremos llegar al final de este momento de transmisión de la Iglesia Jesús Vive Hoy. He querido compartir con ustedes ese tema. A mí me estremece, me impacta de una forma clara hablar de estos temas tan interesantes, porque están en la palabra del Señor. Recuerde, mire, dice: si aquellos días no fueran acortados, entonces ninguna carne podría sobrevivir, ninguna persona podría sobrevivir, porque la intención de la obra de las tinieblas es destrucción del concepto humano como tal que Dios ha creado al hombre. Pero ¿sabe algo? Dios va a parar, porque no se va a lograr lo que va contrario al propósito de la deidad divina de Dios. No prosperará los planes conforme. Léase el Salmo 2, lea el Salmo 2, hágalo suyo en estos días, y puede usted ver reflejado en el verso 1, 2, 3, 4 que es justamente el momento que estamos viviendo en esta hora, en un escenario igual, tal cual se describe en el Salmo, aleluya, 2, verso 1 al 4. Así que el Señor les bendiga a todos. Quiero orar al Señor. Amigo o amiga, si estás allí escuchándome y todavía no has aceptado nunca a Jesucristo, pero deseas hacerlo, este es un tiempo de un llamado urgente para que no postergues tu decisión para un mañana que quizás sea demasiado tarde, o para un tiempo más adelante. No, este es un
tiempo determinante dentro del propósito, del diseño y del reloj divino de Dios. Aunque para Dios no hay tiempo y no hay espacio, Dios habita en la eternidad y por la eternidad. Pero me refiero al reloj humano, al tiempo que se va acelerando frente a nuestros propios ojos, y lo que no veíamos antes lo vemos de repente suceder una cosa detrás de otra. Pero el Señor en este momento es el que te da la oportunidad. Permite al Espíritu Santo que te muestre a ti que necesitas del Señor. No sigas viviendo una vida lejos de Él. No te sigas alejando de Él. Acércate a Él. Conviértete de todo tu corazón, arrepiéntete de todas aquellas condiciones pecaminosas que desagradan a Dios, y vuelve tus ojos a un Dios que te ama entrañablemente y dile: Señor, perdón, porque he pecado, he fallado, me he equivocado, he vivido una vida de cualquier manera, he vivido una vida de desobediencia, pero sé que en este momento tu ternura, compasión y misericordia está para alcanzarme esto, lo que estoy diciendo. Entra por la única puerta que se llama Jesucristo. Si tienes la verdad de Dios en tu vida a través de la revelación de la palabra y el conocimiento de saber que Jesucristo es el único que te puede dar a ti inmortalidad, te puede a ti dar, aleluya, eternidad, te puede dar a ti todo aquello que hemos leído en la palabra del libro de Apocalipsis y el profeta Isaías. Este es un momento de reflexión. Reflexiona qué y cómo está tu vida delante de su presencia. Si no lo has recibido nunca, quiero que lo reconozcas ahora. Y di conmigo al Señor de esta manera: cierra allí tus ojos, levanta una de tus manos y de alguna u otra forma ora conmigo al Señor. Dile: Padre y Dios eterno, yo te doy gracias en este momento por oír tu palabra. Perdóname, Señor, por vivir una vida contrario al diseño y al propósito de tu voluntad perfecta. Señor, perdóname, he fallado, me he equivocado, pero sé que la sangre de Jesucristo vertida un día en el Calvario era para limpiar todos y cada uno de mis pecados, y yo me arrepiento de toda mi actitud pecaminosa, mis malos pensamientos, mis conductas contrarias a tu voluntad, mi rebeldía. Perdona mi iniquidad, perdóname, Señor. Yo vuelvo a ti, arrepentimiento, y quiero, Señor, reconocer que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Yo te doy gracias, te doy gracias. Lo pido y lo suplico, Dios eterno, el saber que soy tu hijo o tu hija y que me has anotado el nombre, mi nombre, en el libro de la vida. Yo te doy gracias, te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Padre, te pido que tú puedas bendecir a todos aquellos que han escuchado esta palabra. Sé, Señor, que para muchos, aleluya, que están escuchando esta palabra, no pueden quizás entenderla totalmente, pero Dios permite que esta palabra siga ministrando. El saber, Señor, que los planes del hombre, los planes de la humanidad son contrarios al plan y al propósito tuyo. Jesús vino para salvar todo aquello que se había perdido. Jesús murió en la cruz y resucitó para dar vida a aquello que estaba muerto en los delitos y pecados, que era el propio ser humano. Señor, gracias, porque solo tú haces acepto ante el Padre por medio del sacrificio que tú realizaste perfectamente en la cruz del Calvario. Te pido que en este momento extiendas tu mano en todos aquellos que nos están escuchando. Sana toda enfermedad, sana toda dolencia.
Levanta al caído, fortalece al debilitado, anima a aquel que está desanimado. Oh Señor, reprendemos el espíritu de la ansiedad, del pánico, de la desesperación, del agobio. Señor, de todo aquello, Señor, que el enemigo ha querido traer para corroer, para destruir al ser humano. Es en el nombre de Jesús que pedimos en esta hora que tu mano poderosa sea extendida y que extiendas poderosamente tu mano de poder y de autoridad en las casas, en las familias, en los hogares, en los matrimonios, en los hijos, en los muchachos jóvenes, en los adolescentes. Hazle ver, Señor, el tiempo que estamos viviendo en esta hora. Señor Espíritu Santo, te pido que traigas revelación de Jesucristo en tantos miles de millones de personas que todavía no te han reconocido a ti, porque tú eres la única puerta de salvación y de vida eterna. Es más, tú eres el único y verdadero camino, la única verdad y la única vida. Señor, y tenemos vida en ti abundante, pero tenemos esperanza de eternidad contigo. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que siempre manifestarás el cumplimiento de todo aquello que tú has revelado y has prometido sobre tus hijos e hijas, sobre aquellos que se rinden por completo a ti. Padre, te doy gracias Señor, te pido que tú sigas ministrando, Señor, cada hogar, cada familia, cada uno de aquellos que nos están escuchando, que la gloria tuya sea derramada por Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Y así llegamos al punto final de este día más del culto de la iglesia Jesús Vive Hoy. Gracias por permanecer en esta sintonía, en esta transmisión. Si usted tiene alguna pregunta o quiere presentar alguna petición, algún motivo de oración, aparte de escribirnos mientras está escuchando la transmisión, usted puede también escribirnos a restauración@jesusvivehoy.com, y le invito a sintonizar el día domingo a partir de las 11 de la mañana en el culto de la iglesia Jesús Vive Hoy. Estaremos también orando como todos los días, clamando al Señor, intercediendo, compartiendo la palabra, y esperamos que ustedes sean bendecidos en todas las áreas y que el Señor haga resplandecer su gloria y su rostro sobre cada una de vuestras vidas. Gracias una vez más. Este ha sido vuestro pastor José Zapico, aquellos que son parte de la iglesia, siervo del Señor, que tengo el privilegio de poder usar estos medios para difundir el mensaje más extraordinario y más glorioso que la humanidad debe de escoger: escuchar la palabra de Dios y entender que Dios desea lo mejor sobre nuestra vida. Que Dios te bendiga ricamente y hasta el domingo en otra transmisión de Jesús Vive Hoy. Amén.